Hermanos, buenos días, hermanas, buenos días. Bienvenidas a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Es una alegría volvernos a encontrar. Para comenzar este tiempo quisiera que comencemos orando, hermanos. Señor amado, en el nombre del Señor Jesucristo queremos agradecerte por este tiempo que tú permites de estar juntos, Señor, para abrir tu palabra, Señor, para meditar en ella, y rogamos tu guianza en este tiempo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, estamos entrando a una época sumamente especial en este año. Estamos cerca del tiempo de la Navidad. Tal vez este año, hermanos, no vamos a celebrar como lo hacíamos los anteriores años, por todo lo que estamos pasando y por lo que continuaremos pasando aún con esta pandemia. Pero lo que no cambiará, Señor, es la tremenda verdad que nos cuenta la palabra de Dios. Esa historia que nos relata es espectacular. Los primeros 2 capítulos de los evangelios de Lucas y Mateo son una composición especial, son una composición sublime de la literatura humana. Además de su belleza literaria, describiendo, claro está, el ministerio de los ángeles, el nacimiento del niño Jesús, la visita de los sabios de Oriente. Es uno de los campos de estudio teológicos más grande que existe. La historia de la Navidad ha capturado la imaginación, ha capturado el corazón de poetas, ha capturado el corazón y la imaginación de filósofos, músicos, pintores, de toda clase de artistas e innumerables personas en todo el mundo. En este tiempo de devocionales estamos aprovechando la oportunidad para reflexionar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, irrumpiendo en el mundo y alcanzando al ser humano con su amor. Generalmente le ponemos mucha atención y nos llena de asombro, claro está, cuando leemos y estudiamos sobre la crucifixión de nuestro Salvador. Sin embargo, hermanos, lo mismo debería de pasar cuando estudiamos sobre la venida de nuestro Señor. En realidad, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió cuando nuestro Salvador nació? En Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, en esta corta frase hay un mundo de gracia manifestado. Hasta ahora, la frase se despojó a sí mismo ha causado varias confusiones, ¿sí? Muchos traductores han utilizado varios términos para traducir la expresión del griego a nuestro idioma. Escucha lo que dijeron algunos de ellos. Algunos decían se vació a sí mismo. Otros han traducido se hizo nada. Otros dijeron puso todo de lado. ¿Sí? Y muchos equivocadamente también dijeron que al momento de la encarnación, o sea, de nuestro Señor, al momento de la encarnación del Verbo, del Logos, abandonó todos sus atributos. Otros decían que abandonó solo sus atributos referentes a lo que es la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Algunos otros afirmaron que el Señor renunció al uso de sus atributos divinos. Y todavía otros dicen que el Señor actuó como si no poseyese atributos divinos. Ciertamente, hermanos, no es que abandonara alguno de sus atributos esenciales, no es así. La naturaleza divina no podía ser abandonada sin que Él dejara de ser quien era. Además, lo que dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 30, o sea, Él dijo, yo y el Padre uno somos, vendría a ser falso. Pues al despojarse de sus atributos, tales como la omnipresencia o omnipresencia, dejaría de ser automáticamente Dios. Cuando se estudia el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 7, de una manera más exhaustiva, se puede observar, ¿no?, que en ningún momento más bien, el texto dice que el Señor Jesucristo se ha vaciado de ciertos poderes o atributos divinos. No dice nada de eso, nada por el estilo. Más bien, lo que el Señor Jesús hizo fue despojarse a sí mismo tomando forma de siervo.
que se entiende que Él se humilló al venir a vivir como un ser humano. Cuando Él vino en forma humana, cuando Él vino a esta tierra para ser conocido como Jesús de Nazaret, su deidad total habitaba en Él, aún estando en cuerpo humano. La palabra de Dios nos da este consejo y nos dice, miren, no se dejen engañar por medio de filosofías, no se dejen engañar por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ¿no? Según a lo que dice el mundo y no según lo que dice Cristo. Tengan cuidado, porque en Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesús no consideró su igualdad a Dios como algo que es de tener a toda costa. No se tuvo para sí el derecho de ser Dios. Si bien siempre lo fue, siempre es y será Dios antes y después de la encarnación, Él se despojó, se vació. Entonces, ¿qué es lo que puso a un lado? ¿De qué se despojó a sí mismo el Señor? La mejor manera de entender de qué se vació el Señor es verlo en su contexto adecuado, ¿no? En lo que estamos estudiando. Según los versos que estamos meditando, hermanos, el Señor Jesucristo dejó su estatus, dejó sus privilegios que eran suyos en el cielo. Y Él se vació a sí mismo en un ser humano por amor a nosotros. Se despojó. Y esto no significa que haya dejado de ser Dios, sino más bien que se adaptó, se adecuó a la condición de hombre y al mismo tiempo asumió una condición que no era la suya. Si recordamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, si recordamos lo que nos cuenta sobre lo que sucede en los cielos, el Señor Jesús está sentado en su trono, recibiendo toda la gloria, todas las alabanzas de los querubines protectores que continuamente desde la eternidad hasta la eternidad no dejan de cantar santo, santo, santo. Toda la adoración celestial de los ángeles y de los arcángeles postrados a sus pies. El cielo y la tierra cantando su gloria. El Padre y el Espíritu Santo al lado suyo compartiendo todo esto. Hermanos, el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, decidió dejarlo todo. Lo dejó a un lado por amor a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Ahora, si continuamos viendo la segunda parte del verso 7, podemos ver que Él eligió tomar forma de siervo. La palabra forma es el mismo término que utilizó en el versículo 6 cuando Él dijo que tenía forma de Dios. Ahora, no significa una apariencia externa, más bien significa esencia o naturaleza. Él era en esencia de la deidad. Tomó sobre sí la forma o esencia de un siervo cuando vino en carne humana. Ahora consideremos la palabra siervo, que significa esclavo. Imagínate, hermano, el creador, el gobernador del universo, Dios mismo, tomó el espíritu de un esclavo para poder proveer salvación a los pecadores. Habiéndose despojado de la segunda persona de la Trinidad, Él se hizo hombre. El Señor era un hombre común y corriente. Si hubiéramos vivido en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, si nos hubiésemos encontrado con el Señor en la calle, Él se hubiese parecido a cualquier hombre judío de la época. El profeta Isaías ya había dicho, ¿no?, que la gente no miraría al Mesías, no encontraría ninguna atracción física en Él. La Biblia además nos habla mucho de la naturaleza humana del Señor Jesús. Por ejemplo, Pablo, el apóstol, escribió: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso no significa que el Señor Jesús participó de los pecados. Lo que sí significa es que vino en semejanza, en la apariencia, en el diseño de los hombres, que están sujetos a la práctica del pecado. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17 nos dicen así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que sucedió en el momento de su venida. En el momento de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, Él se despojó a sí mismo de todos esos privilegios, de todas esas manifestaciones de su naturaleza divina. Este acto fue voluntario, hermanos. Nadie le obligó, nadie le forzó. El Señor vino a servir como un esclavo a esta tierra. El soberano, el Dios del universo. Él tomó forma de siervo. Nació siendo un hombre y creció como un hombre. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 52, nos dice que el niño Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Es cierto, hermanos, hubo un cambio de forma, pero no del contenido del ser divino. Él no renunció en ningún momento a la deidad, ni al uso de sus atributos. Más bien, Él agregó la humanidad a su ser. Ahora, ¿cuál era el propósito de hacer esto? La Biblia ya nos dijo, ya vimos esto en Hebreos. Él tuvo el propósito de venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que significa cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Vino para salvar pecadores, de los cuales nosotros fuimos alguna vez. Ahora, hermano, hermana, mi pregunta es, ¿crees esta verdad? ¿Lo has aceptado en tu corazón firmemente? ¿Estás experimentando esta victoria? Y yo estoy seguro de que tu respuesta ha sido sí. Entonces, hermano, debemos llevar este mismo evangelio, ese evangelio de gracia. Eso que hizo el Señor Jesucristo al dejar su trono y venir a este lugar para servirnos, para ser un hombre que pagó en vez de nosotros. Debemos llevar a todas partes. Este es el evangelio. En esta época de Navidad, eso es lo que debemos estar haciendo. Llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por salvarnos. Señor, podemos entender de alguna manera lo que sucedió, Señor, cuando viniste, Señor, aquí a la tierra. Dejaste toda esa magnificencia que tenías en el cielo, Señor. Tú viniste a este lugar con un propósito, para salvar a los pecadores, para redimirlos, para formar una familia. Y te agradecemos, Señor, porque estamos incluidos en esa familia. Tú nos has visto y nos has amado. Señor, nos has salvado. Pero también, Señor, queremos rogarte por aquellos que aún no han escuchado tu evangelio. Y te pedimos que, Señor, que tú nos utilices, Señor, para alcanzar a esas personas. Te rogamos que en esta época que estamos comenzando de Navidad, de recordar tu nacimiento, Señor, nosotros podamos llevar ese evangelio y ser luz para otras personas. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Que el Señor Jesucristo los guarde.